¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias sobre tareas cotidianas, cuestiones técnicas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el amigo 09 Michael, Zapito, Cobursa, Tito, bueno, el amigo Miguel, querido amigo Miguel, Leonardo, Maxi, Roberto, Ubaldo que se viene acercando, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, tantos amigos que después después cuando veo los comentarios digo, ¿cómo no saludé a este amigo? Es más, ahora tengo en la punta de la lengua otro amigo que digo, ¿cómo no me estoy acordando en este momento? Pero bueno, sépanme entender, después me dan ganas de dedicarles un video, por ejemplo, a Dalton, bueno, ya lo voy a ir logrando y voy a ir agradeciendo como corresponde, el amigo Adriano, que se comunica por Instagram cada vez que logra comprar una herramienta y se siente satisfecho por mis consejos o sugerencias. Yo no doy consejos, doy sugerencias. Y me dice, Tano, muy bueno, la verdad. Y cuando tiene que ser algo distinto, estoy abierto a escucharlo. A mí me salió mala por esto y por esto. No hay ningún problema. Bueno, la verdad que esta charlita, no le digo este programa, es un video que va a perdurar, pero uno lo hace como si fuese hoy y se acabó. Esta charlita la venía pensando hace unos días, dado que, bueno, estuvimos hablando de herramientas genéricas, herramientas de China. El hacer la charlita con ustedes me remonta mucho a la década del 90, en el industrial, lo difícil que era todo en aquella época, pero con el sentimiento y con la voluntad que se hacían las cosas. O sea, no había maldad. En el interior de uno no había maldad. Yo me acuerdo en esa época uno luchaba por ayudar, había... Sé que por ahí muchos van a decir, pero eso son filosofías personales, quizás tengan razón, pero no había maldad, o sea, uno luchaba por ayudar, por lograr un objetivo, por comprar sus herramientas, valoraba la buena mano de obra de un técnico, que siempre dije que yo, quizás equivocado, o no, para mis adentros sé que no, pero siempre dije que a un buen técnico se lo juzga por sus herramientas. De hecho, bueno, fue una premisa que tuve toda mi vida, luché por ser un buen técnico y producto de ser un buen técnico, lograr comprar esas herramientas. Esa era la mecánica de mis ideas. Pero bueno, está el que dice, vos sos un payaso vende humo, que lo único que haces es hablar pavada durante media hora. Puede ser, pero quizás si nos ponemos a hablar, nos sentamos, te das cuenta que no es tan así, que hay un contenido en mí, porque bueno, yo rara vez, bueno, tengo, no se trata de autoestima, sino se trata de humildad. Yo no soy de andar chapeando con esto, con lo otro. Me gusta hacer algo ameno, si bien que se lleguen a los conocimientos técnicos, pero a través de una charla, a través de no sé, una palabra común, o sea, sin ilustrar con demasiadas terminologías difíciles, ni hacer gráficos medios rebuscados. Si les interesara eso, yo creo que todos hubiesen ido a la escuela técnica, así que nada. Pero todo esto lo digo porque voy a hablar de la década del 90, les propongo hacer un viaje a la década del 90, que cuando estaba poniendo las herramientas, el elenco de herramientas sobre el banco, pensé para mis adentros, quizás hoy no sea un buen día para hacer este video. Pero bueno, los amigos que siguen el canal, que me conocen, saben que mi canal es completamente apolítico. Sí, hoy hubo elecciones, ganó quien ganó, no estoy al tanto, lo estoy haciendo desde el taller, pero bueno, el volver a la década del 90 puede interpretarse que X o Y o X o B. Nada, este es un video que yo venía
proyectando e incluso no lo redondeé tan bien y me arrepiento porque hubiese puesto unidades que verdaderamente estaban interesantes de mostrar. Pero bueno, con lo que tenía a mano, que tampoco quería descolgar mucho el tablero porque después volverlas a ordenar en su lugar es medio complicado, pero con lo que tengo acá tenemos para charlar demasiado. Bueno, estábamos en los principios de la década del 90. Desgraciadamente, Inafor, fábrica de herramientas que estaba trabajando en el país desde el año 1952, mejorando permanentemente, con una calidad que día a día crecía y que ya por lejos era la mejor opción ante un Abaco. O sea, si no llegábamos al Abaco, la mejor opción inmediata era comprar una llave Inafor, un destornillador Inafor. Logró haber un elenco completísimo de herramientas Inafor. Quizás en sus principios rústicas, pesadas. Tengo llaves que el estriado está fuera de centro de lo que es el cuerpo de la llave, pero que funcionan perfectamente. Inafor cerraba sus puertas. Bueno, como tantas otras marcas, como tantas otras empresas, cuando uno iba a una ferretería industrial, a la ferretería del barrio o a comprar una herramienta, lo que ofrecían como alternativa a Abaco, que Abaco ya también dejaba de ser Abaco, y se iba transformando muy despacito en lo que se llamó Sandvik Baco. Bueno, el juego de Sandvik Baco lo tengo en el taller donde hacemos las restauraciones de las motos. Tengo algunas unidades, pero como les dije, esta es la transición entre Sandvik Baco y la Baco que acabo de mostrar. O sea, es Baco PU, Made in Argentina. Y ya después acá venía con Sandvik Baco PU y Made in Argentina. Bueno, ya se empezaban a cambiar algunas cuestiones. Cuando uno iba a una ferretería, como estaba diciendo, y pedía un Abaco que no llegaba con el precio y qué sé yo, la segunda opción inmediata era la Stanley Workmaster. Workmaster de aquella época. Quiero que sepan que lo que estoy mostrando son unidades que vienen conmigo desde aquella época, trabajando cuando no tenía determinadas opciones, determinados elencos, eran la unidad que pude comprar y la unidad que trabajaba conmigo. La Stanley Workmaster, yo ya lo conté un par de veces, se cayó una Viasonic que después la levanto, ese es para otro video. Yo ya lo conté varias veces, pero yo fanático de Raselli, iba a unos amigos que había acá en el barrio, a 3 cuadras había una ferretería industrial, la gente de Aedo quizás se acuerde, sobre la calle Ruiz y prácticamente Gaona, y tenía algunas Raselli que habían quedado dando vueltas y las tenían ahí medio a modo de oferta y qué sé yo. Yo fanático de Raselli, obviamente decía, dame la Raselli, si tenés de la medida que necesito, dame la Raselli. No compres esa porquería, llévate la Workmaster. Yo, cabeza dura, Tano cabrón, no, dame la Raselli, no, te vas a arrepentir. Bueno, compré la Raselli fue involucionando, al contrario de Inafor, arrancó siendo una muy buena opción y ya para sus finales era una herramienta que verdaderamente mal templada. Intenté aflojar un bulón y se me explotó la estría. Tuve que ir y le dije, dame la Workmaster. Después, con los años, me dediqué a conseguir el elenco de Raselli que yo tanto cuento y hablo, pero bueno. Historias personales. Estamos hablando de calidad y de historia real. Bueno, ya se podían conseguir en lo que era Morón, en lo que es Morón, bueno, la calle Sarmiento, que también esto lo cuento siempre, pero es una linda época de mi vida. Yo salía del Chacabuco, que estaba ahí en Pueyrredón y Rivadavia, me iba caminando hasta la estación de Morón con la plata que podía haber juntado, con la plata que podía haber ahorrado, y desde que pisaba la calle Sarmiento, a la altura de 9 de julio, eran cuadras y cuadras, 2 o 3 cuadras de herramientas, bancos, con herramientas chinas.
se había abierto la importación, había que saber seleccionarlas, porque bueno, a veces por ahí uno se podía comprar una de este tipo, que quizás para lo que es hoy una herramienta de mala calidad, hasta esta sea una buena. Pero en aquel momento había mejores opciones, en esas mismas mesas por el mismo precio. Solo había que saber elegirlas. Y les voy a contar un poco. Bueno, los que tenían un poco más de plata, un poco más de dinero, quizás podían aspirar a Tramontina que venía de Brasil, en esa época únicamente en milímetros, venían llaves combinadas, venían llave de 2 bocas y estriadas. No había demasiado ingreso de tubos, no había nada. Se veía la pinza, la querida pinza Tramontina, y bueno, este tipo de llaves que por ahí los que tenían un poco más de poder adquisitivo se compraban. Que yo logré comprar todo el juego que les cuento en Carrefour de San Justo. Ahí yo compraba las unidades de Tramontina de esa línea y de esa época. Pero bueno, en esas montañas de herramientas uno podía encontrar destornilladores de esta calidad que nunca me voy a cansar de describirlos, de dar mi opinión positiva, dado que bueno, son destornilladores que venían varilla cuadrada. Eso ya nos indica mucho para los amigos que les gusta poder anexar una herramienta y hacer fuerza, una varilla cuadrada. Es espectacular para eso. Varilla pasante, al mejor estilo de PH, y para golpe. Pero nunca me iban a encontrar un destornillador de estos míos con un golpe. Cuando yo lo compré y lo llevé al industrial, teníamos la valijita, íbamos con la valijita, y algunas unidades las había puesto ahí para desarrollar las tareas en motores, cuando bueno, teníamos que hacer puesta en marcha de motores y ese tipo de cosas. Y las usaba con mucho orgullo. Y venían los compañeros que me decían en aquel momento: ¿qué porquería te compraste? En vez de comprarte una docena de esos, ¿por qué no te compraste un Baco? Mirá lo que es el Baco. Sí, el Baco se lo había sacado al padre de la caja de herramientas. Yo ya estaba armando mi elenco de herramientas, que verdaderamente ha estado en contacto con nafta, dado que bueno, la carburación en aquel momento era prácticamente el 90% de la puesta en marcha de motores, y no se ha corrido absolutamente nada de lo que es el acrílico verde, maravilloso. Bueno, esos blister venían con 4 planos, 2 Phillips, que bueno, era el elenco que se necesitaba en aquel tiempo, en aquel momento, dado que bueno, las necesidades de aquel tiempo eran orientadas más a lo que es destornilladores planos. Una muy linda época, muy buena época, muy buena herramienta. Es el día de hoy que me gustaría poder comprar algún juego de estos en su blister original, que era una especie de cartuchera de plástico, donde quedaban muy bien ordenados, teniendo en el medio el de 5.16 por 8 pulgadas, dado que venían con su nomenclatura o sus dimensiones en pulgadas. La verdad, muy linda opción. Se empezaba a animar Bullet, empezaba a aparecer Bullet, cuando Bullet no necesitaba dividir su calidad en profesional y económica. Era la pinza que se vendía y era una muy buena unidad. La tengo desde esa época, año 95, conmigo, trabajando. Está bien, ahora ya están jubiladas, pero si yo quisiese usar cualquiera de estas herramientas que estoy describiendo, bueno, podría tranquilamente seguir con las tareas. No, son herramientas que no han sufrido daño, ¿sí? Desgaste del uso, pero todavía pueden seguir trabajando perfectamente. Bueno, en esas mesas que estaba describiendo, uno podía encontrar jueguitos de llaves de esta anatomía. Estos corresponden a esa época. Juegos de llaves combinadas de esta época. Esto acá les voy a contar. Acá decía China. Todo este juego de llaves decía China.
de la 6 a la 22. En el industrial me tenían loco, me bromeaban, me cargaban. Entonces, ¿qué hice? Le pasé la piedra a la nomenclatura china. Entonces, cuando me decían, ¿qué marca es tu llave? Es una Craftsman, pero le pasé la piedra para no presumir. Llévate este paquete para Mendoza, si me estás viendo. No, mentira. Bueno, venían en milímetros, en pulgadas. Las pulgadas eran más difíciles de conseguir. Se podían conseguir este tipo de llaves de presión, pinzas de presión, la denominada perro. A esta con los años se le salió el resorte que la hace volver, pero sigue trabajando sin ningún problema. La verdad que es una herramienta que yo conservo con mucho cariño. Tiene juego por todos lados, o sea, se cansó de trabajar esta herramienta, se cansó de aflojar raccord en cañerías de freno. Bueno, todo lo que se pudo utilizar se utilizó. Andaba en moto, la llevaba en la moto y era una buena opción para poder aflojar cualquier tuerca, entre ellas las ruedas. O sea, era una herramienta que se defendió muy bien, muy bien. Bueno, pinzas más o menos hablamos un poco, destornilladores hablamos un poco de bullet, que era lo que estaba viniendo en esa época. Miren, observen, de esta época que hablamos, esta bullet. A ver si se notan los detalles. Con tanto orgullo venía con su nombre en su anatomía. En esas mesas que les cuento podíamos encontrar picos del oro de este estilo, ya con su límite de carrera, para hacer una herramienta china de las malas. O sea, si la miramos con cierto cuidado y cierto cariño, es una china de las buenas en teoría. Pero bueno, les voy a mostrar una verdadera china de las buenas. Les voy a mostrar un par de chinas de las buenas. Esta francesa que no me olvido más, la pagué 8 pesos con 50. 8 dólares con 50 de hoy. Llave ajustable, llave francesa, 300 milímetros. Made in China, con mucho orgullo en su anatomía lo dice. Y se ha cansado literalmente de trabajar conmigo. Era en la época que yo andaba con los Fiat 600, la tuerca del manchón, del fitito, 32 milímetros. Lo único que me entraba era esto para poder aflojarla. Bueno, se cansó de sacar manchones. Estaba más dentro del baúl, llamémosle, del fitito, que conmigo en la caja de herramientas. Porque yo ya sabía las herramientas que se necesitaban para desarmar eso. Y siempre había que tener un manchón. Porque bueno, si bien yo sabía que el Fiat 600 no era un auto para sacarlo arando, como le llamábamos en aquel momento, pelando gomas, tenía todo el peso atrás, no iba a arar nunca. Después era una potencia que era muy limitada para eso. Después cuando armé el Fiat 600 con motor Fiat 128, le soltaba, motor 1100, le soltaba el embrague un poquito rápido y quemaba goma. Pero bueno, ya ahí había modificado, que voy a hacer alguna vez un video de eso, dado que lo piden. Y los amigos del barrio saben que lo hice, como hice la Coupé de Carlo también con un motor parecido. Pero bueno, yo sabía que no era un auto para salir arando, pero a veces llevaba 4 o 5 amigos atrás. Y claro, los manchones eran una porquería, pero literalmente una porquería. Valían 8 pesos, 8 dólares. Y bueno, había que tener siempre un acople, un palier, 4 bulones de 8 por 1,25 por 3 pulgadas. Había que tener siempre de eso, porque uno quedaba tirado por ahí. Entonces con esta y con alguna llave más de las que mostré acá, que creo que agarré la justa sin querer, que eran cabeza 13, los bulones, podía hacer el cambio de manchón, palier, acople, lo que se necesite. Esta es otra que me acompañó muchísimo. Prolijísima, herramienta prolija. Juego. Díganme si tiene juego esto. Pero hermoso. Hermoso. Una herramienta espectacular. Una herramienta muy buena, muy linda. ¿Y por qué pongo tanto énfasis y tanta euforia en la descripción al mejor estilo de Alejo Videos? Porque la usé
La usé cuando nadie apostaba 2 pesos y tener esto era una mala palabra. La usé. A ver si nos entendemos. Producto de que esto llegó, ya la gente no compraba la Nacional. No me estoy metiendo en cuestiones políticas. Este es un canal apolítico. Producto de que uno compraba esto, era una Nacional menos que se vendía. Eso era así. Bueno, el que andaba con esto, andaba con una basura. Yo me cansé de usarla estas llaves. Como dije al principio, había que saber seleccionar las unidades que uno compraba en esos bancos, en la calle Sarmiento, llenos y llenos de herramientas, donde también logré comprar muchas herramientas de origen indio, que muchos dijeron, y me acuerdo como si fuera ahora, mirá los indios haciendo herramientas, herramientas espectaculares. Y la prueba de lo que digo es la francesa Taparía, que llega, tengo hasta 15 pulgadas, les puedo asegurar que es un abaco. Pero bueno, ya les fui mostrando algunas unidades, que podría hacer una segunda parte de este video tranquilamente. Alicates universales para electricistas, bueno, la gente por ahí los conocía como una pinza. Venían en esta anatomía, este estilo. Algunas venían con sus manguitos aislantes, llamémosle, rojos, verdes. Bueno, esta venía en azul. Yo pude comprar las 3 líneas. Algunos venían en unos blister envueltos, doblados. Cuando uno los abría, aparecían todas estas unidades. Era hermoso, una época hermosa. Me acuerdo que ese blister venía dentro de una caja. Me encantaría poder conseguir algo de esa época. De esta calidad, ¿no? De esta calidad. Bueno, trabajar con esto después de lo que yo venía, ya lo conté muchas veces, pero era un lujo asiático. Ni hablar cuando llegó la época de Bullitt, que por ahí mezclé un poco las épocas, pero la cronología no importa, lo que importa es la descripción de cada una de las unidades, y sé que a muchos les va a traer recuerdos esto. ¿Se acuerdan de estas? Que venían con sus mangos, con una especie de puntitos, que eran medio incómodos para lo que éramos las manos en aquel momento. O sea, por ahí algunos se quejaba porque había usado la Baco y bueno, le dabas esto y Entonces, ¿qué se hacía? Se giraban los mangos para que la parte con puntitos quede del lado de adentro. Y la pinza trabaja perfecto. Si yo agarrara ahora un cable, me pongo a cortar, esto corta y funciona. Muy linda unidad de aquella época. Y la que me llegó a enamorar, porque me sirvió para poner pernos de pistón, seguros de pistón, motores grandes, estamos hablando ya, ahí andaba con las Torino. Esta línea de pinzas, las tengo todas. Tengo que buscar dónde están, pero las tengo todas. Tengo algunas en la caja de herramientas importantes para el taller, que ya las he mostrado, que no las traje también para no mostrar siempre lo mismo, pero esto era el mejor ejemplo de una pinza económica de aquella época que perduró en el tiempo. Estamos hablando 30 años atrás. 30 años atrás. Y si tuviese hoy que trabajar con ella, va perfecto. Bueno, después venían estos destornilladores que venían en un blister con una especie de triangulito negro que uno lo anexaba al tablero y quedaban colgados ahí, los 6, muy similar a lo que era el Stanley de aquella época. El blister decía Stanley, con una bandera yankee, qué sé yo. El blister decía Stanley. Dudo mucho que sea Stanley, pero a juzgar por lo que han durado, a juzgar por los resultados, tendría que revisar mi concepto. Compré de estos, que alguna vez, el otro día creo que mostré uno en una charlita, no me acuerdo muy bien cómo fue,
Pero venían estos destornilladores, que yo le llamo destornillador de joyero. Algunos le llaman destornilladores de relojero. Bueno, a mí me gusta más la terminología joyero. Pero eran unidades que había que saberlas seleccionar. Después con los años se empezaron a ver de estas, pero en plástico. Las vendían en el tren a $1. Me acuerdo que mi vieja me regaló un juego de eso, pobre. No lo usé nunca porque yo sabía que no iban a servir, pero estos que son los míos, los que compré yo, verdaderamente espectaculares. Me acuerdo que con este, muchos amigos se acordarán, desarmaba los cassettes. Yo tenía una cualidad que prácticamente pocos amigos tenían. Ya estábamos saliendo del vinilo, estábamos entrando al cassette. Bueno, los chicos jóvenes no saben ni de qué estamos hablando, pero bueno. Estábamos saliendo del vinilo, estábamos entrando al cassette, ya estaba medio instaurado el cassette. Me acuerdo que se compraban en las estaciones de servicio, lo he comentado en alguna que otra oportunidad, grabados generalmente con su portada fotocopiada. ¿Y qué pasaba? Depende el grabador que tengamos, el Walkman o el estéreo del auto mismo que tengamos, se enganchaba. Había un sistema que era rebobinarlo para que le vuelva la cinta para atrás y se vuelva a su lugar, pero quedaba toda retorcida cuando agarraba esa parte, el cabezal del estéreo, si estaba cantando, no sé, Leonardo Fabio, quiero aprender de tu cuerpo, muchacha. Entonces, bueno, yo me daba la tarea de desarmarlo, recortar ese segmento, unirlo con plasticola. Aunque no lo crean, lo pegaba con plasticola, lo armaba todo otra vez con las láminas separadoras, los 4 tornillitos o 5 que traían los de buena calidad. Con este destornilladorcito hacía esa tarea. Miren los recuerdos que les estoy contando. Bueno, ya un poco más acá, no más acá, dentro de la década del 90, pero ya tirando al 98, 99, se podían comprar herramientas chinas, pero en ferretería. Ya eran herramientas de calidad, como por ejemplo esta llave Stilson, que tiene detalles de verdadera calidad, la tuerca sin fin en bronce, las mordazas. Ha trabajado en todo lo que yo le he pedido. No se han gastado para nada, no se han vencido los resortes. Lo único que pasó es que se saltó la pintura ahí. Unidades lindas, unidades de excelencia. Excelencias para lo que era aquella época este tipo de herramientas. Herramientas que por ahí no podían competir con las profesionales como la Workmaster o bueno, la Sinafor, que quedaron depósitos y depósitos en aquella época cerrados con herramientas, pero ya nadie las compraba. Las compraban los talleristas, los mecánicos, y hasta ahí, porque decía, bueno, vemos cuánto aguantan. De hecho, por los talleres pasaban vendedores ambulantes que decían, ¿te interesa esto? Y te abrían un juego llave Allen así. Yo agarraba, ponía en la morsa, probaba la más grande, que era creo 3 octavos, 10. Agarraban la morsa al mejor estilo Maxi. Sí, Maxi, no estoy mintiendo y no te estoy plagiando. ¿Le agarraban la morsa? Sí, va bien, va perfecto. Dejame el juego. 8 pesos, 10 pesos, bueno, $10, 8 dólares. Hagan las cuentas lo que más o menos valía. Yo me acuerdo que cuando pasaba ese muchacho, la plata que había hecho en el día ya se la llevaba él. También pasaban con camionetas, ya otro más grande, que te hacía salir afuera, abría la puerta, las puertas de la caja, y ahí, bueno, creo que como una biblioteca para Borges. Esta llave, escuchen si tiene juego esto. Esta llave la tengo hace muchos años. Yo ya estaba trabajando en Industrias Baco. Estamos llegando a los 30 minutos. Espero que no se me corte, porque así no quedan dos partes, porque siempre o ven una o ven otra y se pierden el principio o el final del cuento. Yo estaba trabajando en Industrias Baco. Enfrente había una estación de servicio, que sigue estando,
sigue estando, dado que hará 2 años yo estaba con el tema de Ecoagua, tuve que ir a instalar a la zona de Berazategui. Y obviamente se me dio por agarrar por camino de cintura, para recordar viejas épocas y de paso hacer esta experiencia que he desarrollado y bueno, he subido los videos en aquel momento, que ahora debe estar dando vuelta todavía. Paraba a cargar nafta en aquel momento, paraba en la estación de Chom, Asensio, Puley, hermanos. Y en aquella época, en las estaciones de servicio, todavía se podía comprar lamparitas, herramientas, fusibles, lubricantes. Es como que había una especie de casa de repuestos o lubricentro, pero no lubricentro que te venden aceite y nada más. Podías comprar escobillas, cassette y mínimamente estaba apareciendo lo que era la MPM, toda esa movida que vino posteriormente. Pero antiguamente estaba, y si hay alguna persona de aquella época viendo y de la zona, estaba la estación de servicio que vendía este tipo de cosas, qué sé yo, que les cuento, lamparitas, fusibles, llaves, bueno. Al lado había un bar, pero no un bar donde se almorzaba o se tomaba un cafecito cuando uno terminaba de trabajar en la fábrica. Generalmente los muchachos nos encontrábamos ahí, por ahí cuando se cobraba la quincena. Bueno, en la quincena yo lo he contado cómo se cobraba en aquella época. Venía el camioncito de Juncadela. Previamente, 2 horas antes, había llegado la custodia. Estaban ya apostados en lo que llamaban el mangrullo, que tendría una altura de 10, 12 metros. Un francotirador ahí. Después, gente distribuida por distintos lugares de la fábrica. Entre las 3 y las 3 y media de la tarde se podía subir a cobrar, nos pagaban y nos veníamos con nuestra quincena. Bueno, eso favorecía el amor y la delincuencia en partes iguales, dado que a la salida de la fábrica de esos días estaban las chicas que fuman le llamo, las chicas que fuman en la puerta y bueno, los muchachos vieron cómo son. Y si no, por ahí favorecía un poco la delincuencia porque Bursaco era una zona picante y por ahí, bueno, pasaban cosas. Pero bueno, esta llave francesa, resumiendo toda la historia, la compré en lo que era o es la YPF del amigo Chon. Chon le llamaban como apodo. No me acuerdo el nombre. Sé que era Asensio Puley y Hermano. No me acuerdo si Asensio eran... Porque eran 2 cuñados que habían hecho la estación de servicio. No, Asensio Puley y Hermano. Compré esta llave que verdaderamente... Fíjense si esto tiene juego. Los invito a probarla al mejor estilo Maxi. La verdad que ha sido una excelente unidad. Una excelente unidad. En fin, resumiendo un poco las cosas, noto que no ha cambiado mucho, porque recuerdo como si fuera ahora que esta llave la pagué 7 pesos con 50, 7 dólares con 50. El amigo Maxi ha conseguido una de similar calidad, pero con bastante más juego, de la línea Udogo, que la ha castigado como pocas veces. Y también la pagó 7.500 pesos, lo que daría la cuenta más o menos en dólares. O sea que las cosas no han cambiado demasiado. Pero bueno, quizás hoy no era el día más indicado para hacer este video, pero créanme que fue completamente inconsciente. Tenía 3 opciones para hacer. Tengo una valija de la línea Black & Decker, caja de herramientas que me salió malísima, y ahí siempre fui depositando unidades, destornilladores, llaves, que por ahí ya tenía muchas en el tablero, o por ahí tenían alguna falencia, o hay herramientas que yo fabriqué y las tengo ahí. Esa era la segunda opción para hacer la charlita de hoy. Bueno, y tenía otra opción dando vueltas también, pero bueno, verdaderamente ahora se me fue. Está revienta, ¿no? Sí, qué sé yo. Pero bueno, quería hacer este viaje por la década del 90. Prometo que va a haber una segunda parte porque les aseguro que hay unidades muy interesantes, de mucha calidad, e incluso me animaría a poner en un versus, pongámosle esta
contra una llave francesa, no sé, digamos la línea... No quiero ofender a ninguna, ¿no? Pero la pondría a competir con una Baco, a ver qué va a ganar Baco, obviamente. Pero qué diferencias hay y ver, o por ahí con una Bremen, para ser un poco más equitativo, con una Bremen, a ver cuánto banca esta y cuánto banca la Bremen. Pero la idea no es romper herramientas, la idea es profesar el amor a las herramientas, pero le tengo mucha confianza, porque yo sé las tareas que realicé con este tipo de herramientas. Con esta, que era una mala palabra, China. No, increíble, increíble. Lo que no he comprado mucho en aquella época, que no me han dado resultado, lo poco que compré, fueron tubos. Sí había una línea que se llamaba Chrome Vanadium, venía simplemente así, que eran muy buenas. Pero después todas esas cajitas azules, la contra que tenían esas Chrome Vanadium que les digo, que eran todos estriados. No conseguí hexagonales en aquel momento. Entonces, bueno, ustedes vieron que para mí el tubo para hacer fuerza tiene que ser hexagonal, a menos que el bulón sea cabeza estriada, obviamente, no hay otra opción. Pero bueno, en tubos siempre de unidad en unidad fui comprando los necesarios. Creo que empecé con el 11, 13, 14 y 17. Por ahí me animé al 19. Porque el 10 era importante, pero todo venía más o menos con 11. Entonces después le tiré al 10 y bueno, así fui hasta que un día bajé un cárter de un Fiat 600 y las bielas venían con tubo 12. Tenía el 10, el 11, el 13, el 14, el 15, el 12. Bueno, tuve que ir a la bulonera de los amigos que le cuento, comprar un tubo 12. Pero bueno, era un gasto que por ahí uno en aquel momento no tenía pensado. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado este pequeño viaje por la década del 90 con algunas unidades. Como dije, soy un convencido que voy a hacer una segunda parte describiendo algunas unidades más. Los amigos que se vienen asomando al canal, les doy la bienvenida, el saludo a los amigos de siempre, Tiziano, Cobursa, 09 Michael, Chris Cat, que me estuviste saludando, comentando, bueno, Tiziano, Cobursa, grandes amigos, Miguel, Leonardo, Eugenio. Eugenio, te tengo que responder algunas cosas que me estuviste preguntando, ya lo voy a hacer. El amigo Guillermo electricista, espero que te haya ido bien con la gente de Rucci. Si te quedaste hasta acá, espero que veas el saludito, si no, bueno, en el próximo video te saludo al principio. Verdaderamente un tipo de ley, buena persona, la verdad que gente con la que uno por ahí le gusta hablar. Así que bueno, gente, los dejo. Vamos a descansar, que mañana para muchos es feriado, pero de este lado se trabaja. Nos vemos.